Y lloré y sufrí, pero después entendí y dije ya, si no lo hubiera soltado, no estaría donde estoy ahorita. Y yo dije, tengo que parar, tengo que hacer un alto. Y creo que es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. En su momento dije, fracasé, no pude, me quedó grande. La gente puede saltar del barco, pero el barco no se va a hundir. A mí no me gusta que hablen mal ni de mi familia, ni de mis sobrinas, ni de mi esposo, que alguien, un paciente o una persona hable mal de alguien de mi equipo, de mi trabajo, no me gusta. Doc, ¿y qué le da miedo? Ay, ay no. Hoy nos acompaña una mujer que está transformando la odontología desde el amor, la disciplina y la visión empresarial, la doctora Lizeth Durán, odontóloga general, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar y la mente y el corazón detrás de Oral White, un consultorio en Bogotá que ha crecido con esfuerzo, visión y muchísima pasión. Desde que abrió su primera sede en 2017, ha trabajado sin pausa para consolidar una marca que hoy cuenta con 2 sedes en Bogotá y un equipo de especialistas comprometido con el bienestar de sus pacientes. Pero detrás de esa historia de crecimiento hay una mujer valiente que ha enfrentado miedos, tomado decisiones difíciles y que nunca ha soltado la mano de su familia. El verdadero motor detrás de todo lo que ha logrado. Este episodio es para quienes sueñan con emprender sin dejar de ejercer su vocación, para quienes creen que una sonrisa también puede cambiar una vida, empezando por la propia. Bienvenidos a Wow Que Podcast, una producción de Wow Mira, agencia de marketing digital. Un episodio más de Wow Que Podcast, el podcast que traemos invitados geniales, buenísimos, personas que nos inspiran, que nos enseñan un montón y hoy no podría ser la excepción. Hoy tengo el honor y el orgullo de presentarles a Lizeth Durán, que muchos dirán, ¿quién? Pero seguro cuando empecemos a mostrar aquí imágenes de quién es Lizeth Durán, qué tiene, dónde trabaja, qué hace, van a decir, claro, yo la he visto por ahí en redes sociales, yo la he visto por ahí en las redes de ustedes, yo la he visto en televisión, ¿ha salido? La doctora, Doc, ¿ha salido en televisión? No, mentira. No ha salido en televisión, mentira, no. Pero Doc, bienvenida a este podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente agradecida y espero salga muy bien. Seguro sí. Si tuviera que poner ya mismo en una hoja de vida todo lo que usted hace, ¿qué pondría? Uy, he hecho mucho. Desde que empecé para poder llegar donde estoy, he hecho bastante. Empecemos. Yo salí del colegio a los 15 años, empecé trabajando cuando existían los almacenes Cafán como empacadora, en ese tiempo se ganaba por propinas, ganaba por la propina que daba la gente cuando hacía el mercado. Estando en eso, empecé a estudiar algo de sistemas. Ajá. Y ya de ahí siempre he sido como me gusta aprender mucho, entonces me gusta surgir en donde estoy y de ahí pude ascender, entonces empecé a ser secretaria en esa misma empresa. Ok, ahí las propinas no era del 10% no. Casi obligatorio, ahí era lo que la gente quisiera. Lo que la gente diera. A veces uno se hacía en la gente que tenía mercados súper grandes y era muy triste porque era lo que menos daban. ¿Se gana más en propinas o como odontóloga? Ahorita como odontóloga, claramente hace muchos años como propinas me iba bien. Qué bueno. Doc, ¿cuánto hace que se graduó de la universidad y cuánto lleva como odontóloga? Yo me gradué de la universidad en el 2017 como odontóloga general, es decir que llevo en este momento 8 años de experiencia ya laboral y 8 años que llevo con mi consultorio. Consultorio, que tienes ya 2 sedes. Tengo 2 sedes. ¿Qué fue lo más difícil de empezar a montar ese consultorio? Realmente la ubicación. A veces uno quisiera trabajar cerca a la casa, pero en mi caso el mercado cerca a mi hogar estaba muy colapsado por muchas odontologías. Entonces iba a ser difícil emprender. Entonces cuando busqué montar el consultorio, busqué un sitio que fuera algo popular, de un barrio popular, pero que no tuviera tantas odontologías para empezar a ser como el centro de atracción en ese barrio. Cuando empecé en el barrio solo había 4 conmigo. Ahorita hay como 12, 14, pero en ese momento había 4. Sí, lo sabemos porque nosotros grabamos contenido con la doctora y de ida vemos odontología, en todo lado hay odontologías por allá. Pero ¿cuál es la más posicionada? La más posicionada pues son las 2, o sea, ahorita es Oral White. Sí, ahorita es Oral White, realmente cuando empecé siempre quise ese nombre, me gustó. El eslogan que quisimos montar, digo quisimos porque esto ha sido un trabajo en equipo, con mi esposo, con mi familia, y el eslogan que quisimos montar es creamos sonrisas que cambian la vida, porque siempre cuando un paciente agradece, eso es lo que nosotros nos llevamos. Más que pensar en lo que ganamos es cuando el paciente sonríe y dice gracias, quedó muy lindo, wow,
como el podcast, así es. Hablemos de los inicios, Doc. ¿Por qué decidir emprender y crear su propio consultorio y no ser una odontóloga que simplemente alguien contrata? Bueno, cuando estaba en la universidad, más o menos en octavo, noveno semestre, tuve la oportunidad, una doctora me dio la oportunidad de empezar los fines de semana, como para ir soltando la mano, le llamamos nosotros. Yo antes de ser odontóloga fui higienista oral. Es decir, antes estudié higiene oral, entonces cuando estudié higiene oral dije, sí, esto es lo mío, yo quiero ser odontóloga. Tuve la oportunidad en octavo semestre de empezar a trabajar y cuando empecé a trabajar me di cuenta que los pacientes van por todo, por una urgencia, por un dolor, porque se cayó, porque se fracturó, por cualquier cosa va un paciente de odontología. Entonces, cuando salí de la universidad, trabajé en varios consultorios. En odontología, pues existe cierto tipo de trabajo donde hay sueldo fijo, hay sueldo por porcentaje y demás. Cuando estaba trabajando ahí, dije, sí, la odontología sí da ingresos, sí da alegría, sí da una estabilidad económica, aquí es. Y empecé con la idea de querer tener lo mío porque quería disponer de mi tiempo. ¿Y sí? Al principio no. Al principio realmente, para poder llegar donde estoy, trabajé de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. A veces no almorzaba. Ahorita ya tengo una flexibilidad de horarios, ya puedo decidir en qué momento atiendo, qué días atiendo, ya ha sido mucho más fácil. Es que ahora sí almuerzo. Ahora sí almuerzo. Ahora sí A ratos almuerzo. a veces no almuerzo. Sí, en diferentes horarios, pero almuerzo. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que más se le dificultó en ese momento? Cuando usted dijo, voy a emprender, no sé si de pronto la inversión, ya nos habló del sector, pero aparte de eso, la inversión, que de pronto tuvo algún socio que la embarró con usted o algo así. No, realmente cuando yo busqué emprender, primero fue el sitio y lo segundo fue las condiciones en las que debía estar el lugar por temas de Secretaría de Salud. Nosotros nos rigen muchas cosas de Secretaría de Salud y debemos buscar los espacios adecuados para poder emprender. Entonces, que tuviéramos un espacio donde pudiera tener una sala de espera, donde la zona donde se esteriliza estuviera aparte, donde se atiende, donde tuviéramos un espacio de que el paciente, si quisiera ir al baño, pudiera ir sin tener que compartir ni nada de esas cosas. Eso también es algo que en odontología hay que buscarlo mucho, el tema del espacio con las normas que nos rigen a nosotros, que son muchísimas. Una vez tuvo todo eso, ¿cómo hizo para que empezaran a conocerla? Básicamente empecé con lo que puede empezar cualquier persona y es con volantes. Entonces yo creé mis volantes, empecé a decir que teníamos urgencias, que teníamos descuentos por iniciar y así fue. Entonces, cuando yo digo que ha sido un trabajo en equipo es porque el nombre es mío, la marca es mía, pero detrás de eso hay mucha gente que me ha ayudado, que es mi familia. Entonces mis sobrinas, mi esposo eran los que se iban a repartir volantes por todo el barrio, iban, dejaban en las casas, le decían a la gente y así empezaron a llegar. Uno a veces dice, incluso en mi caso, en muchas ocasiones, puedo decirlo que emprender es un camino muy solitario. Entonces uno dice, es muy solitario y en mi caso, en un momento de la vida lo fue. No le pasó porque me dice que hay muchas personas detrás, pero cree que en algún momento sí se sintió sola con todo lo que tenía que hacer. Sola en el sentido de que mi familia estaba para apoyarme moralmente, económicamente, ayudándome a traer más clientes, pero sola porque hay muchas cosas que ellos desconocen detrás de lo que es ejercer. Tener la visita de sanidad, tener la visita de Secretaría de Salud, tener todo el papeleo en regla, entonces son cosas en las que ahí en ese momento sí dije estoy sola porque pues me toca buscar quién me ayude, cómo debe ser la norma, si la estoy cumpliendo, si no la estoy cumpliendo. En ese sentido sí, básicamente siempre he estado sola. ¿Inició con una sede? ¿Ya tiene 2? Sí. ¿Y quiere una tercera o así dice, ya me quedo así con 2? No, así estoy bien. Con las 2 que tengo estoy bien. Sí quiero ampliar las sedes, es algo muy diferente. No es montar otra ni expandirme por todo Bogotá porque realmente requiere de mucho trabajo, requiere de personal y a veces eso es lo más difícil, pero sí es ampliarme en la capacidad que tengo para atender. Entonces en una sede ya lo pude hacer, ya me extendí a 2 unidades, ya tengo un equipo radiológico que me ayuda. En la otra sede quiero hacer lo mismo, entonces quiero poder tener las diferentes disciplinas de la odontología trabajando ahí. Doc, uno a veces como emprendedor le toca hacer de todo.
Entonces, bueno, usted al menos contó con que su sobrina y su esposo repartían volantes, pero supongo que a usted le tocó ir a hacer vueltas de Secretaría Sí, claro. de Salud, le tocó ir a buscar la sede, le tocó ir a hacer, no sé, X o Y papeleo. Dentro de todo esto, ¿qué fue con lo que menos se sintió cómoda? Con lo que usted dijo, yo esto no puedo con eso, voy a renunciar, no más. Cuando me tocó conseguir personal, cuando me ¿Fue tocó difícil? conseguir, sí. Cuando me tocó conseguir doctoras auxiliares que trabajaran para el consultorio, ahí es cuando, hoy en día todavía me pasa, a veces digo, ay Dios, ¿yo por qué me metí en esto? Porque es difícil, cuando tú ya tienes un equipo de trabajo conformado, compuesto, tú vas a, alguien dice me voy, es un hueco, es un vacío que te dejan ahí y toca empezar a suplir ese vacío. Entonces, en los 8 años que llevo experiencia, al inicio pensaba mucho con el corazón. Entonces, como que tú me decías, me voy a ir, y yo, no, Carlos, no te vayas, ¿cómo me vas a dejar? ¿Pero por qué? Y con el tiempo he aprendido que no, he aprendido que la marca es mía y la responsabilidad es mía y pues la gente puede saltar del barco, pero el barco no se va a hundir. Total, uy. Entonces, eso es algo que he aprendido mucho en lo que yo a veces digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Cuando entré a hacer la especialización, más todavía. ¿Por qué? Porque justo yo entré a hacer la especialización cuando empezó pandemia. Entonces en pandemia todo fue cerrado. Para nosotras trabajar fue muy difícil en ese tiempo. Obviamente tocaba responder por arriendo, por insumos, por todo. Y el sueldo de las doctoras obviamente bajó al 100%. Entonces en ese momento yo dije, no, me va a tocar vender, me va a tocar hacer algo, pero ni en los peores momentos pasó eso. Entonces ahorita cuando pasa alguna cosa así, yo digo, bueno, ni en los peores momentos se ha hundido el barco, no lo va a hacer ahorita. Excelente. ¿Qué es lo más difícil de contratar? Porque uno se imagina, se monta una convocatoria, se busca odontóloga general, me mandaron hojas de vida, miro, esta tiene 3 años de experiencia, 5 años, esta persona fue. La entrevisto y la contrato. ¿Qué es lo difícil? Diciéndolo, o sea, muy, muy honestamente, es que a veces quieren ganar más que el dueño. Entonces, eso es lo más difícil, porque uno dice, bueno, hey, o sea, yo estoy acá y gano eso, pero porque tengo un nombre, tengo una marca, claro, tengo una posición. Y los pacientes llegan porque claramente me conocen, porque saben que existo, no porque lleguen y tú estás acá. Ya llegan y te conocen y es diferente, pero el paciente llega porque me conoce. Y para ese odontóloga que nos está viendo, que dice, quiero montar un consultorio, pero también tengo la opción de trabajar solo, que me contraten, ¿qué le recomendaría? Eso depende de las aspiraciones que tenga el profesional, literal. O sea, hay doctores que no les gusta el tema del papeleo, no les gusta estar pendiente de que si llegó una visita, si no, que me toca comprar este material, que me toca. Entonces ese doctor pues claramente trabaja para otra empresa. El que quiera estar pendiente de sus cosas, que quiera ejercer, que no quiera que le digan, ven porque llegaste tarde, porque te fuiste, ese doctor es el que debe emprender. Bueno, ahora sí hablemos de historias. Queremos saber una historia que usted la contó, se la contó a su familia, a su esposo, y se le aguó el ojo. Y se le regó la lagrimita. Una historia en la que usted diga, amé ese paciente o esa paciente porque le cambié la vida, porque pasó de taparse la boca para sonreír a sonreír a carcajadas. Una persona de esas que cuando salen, porque lo he visto, la abraza y le dice gracias, Doc, gracias, y se mira al espejo y yo feliz, sonriendo. Una historia de esas. Tengo varias. Tengo una de hace poquito, una paciente que llegó embarazada al consultorio, pues por temas del embarazo no se le podían hacer radiografías ni demás, pues tratamos de solucionarle como pudimos en ese entonces y volvió después de que tuvo su bebé. Después de que tuvo su bebé volvió y dijo, doctora, estoy aburrida, no quiero sonreír, no quiero nada. Y esa paciente, a pesar de todo, de que su familia le decía que no invirtiera en eso, que eso se mandara a hacer otras cosas, ella decidió invertir. Ahorita es una paciente que ella no tenía sus dientes de adelante, entonces siempre andaba con tapabocas. Ahorita ella se hizo con nosotros unos implantes y la paciente sonríe a carcajadas. Entonces es algo porque ella llega y es, ay, todo gracias, yo por usted me río, si no es con usted acá no vengo. Entonces hay muchos pacientes así, o sea, hay muchos que llegan muy acomplejados, muy adoloridos y salen con otra expectativa. O sea, hoy antes de venir al podcast atendí a un paciente que dijo, se me partió el diente de adelante, se lo reconstruí y me dijo, ¿qué diferencia? O sea, me dijo, yo me lo hice en otro lado y eso al otro día se me cayó, cuando mordí me quedó mal.
ahorita mordiéndome quedó súper bien, se ve como si no hubiera pasado nada. Entonces son cosas que uno dice, ay, cuando uno tiene ese agradecimiento es cuando uno dice, vale la pena todo el llanto, todo el sufrimiento, todos los dolores de cabeza habidos y por haber. Nosotros en la agencia le hacemos el contenido a la doctora y ahí nos hemos dado cuenta de muchos casos así, que le dicen, fui a otra odontología y mire cómo me dejaron los dientes vueltos, nada, o sea, un trabajo súper mal hecho. A veces pasa y no es, acá no se trata de pensar que otro colega está haciendo las cosas mal. Se trata es de pensar que a veces no llegaron con el correcto. Y desafortunadamente acá en la profesión hay todavía muchos odontólogos que no son odontólogos y pues los pacientes desafortunadamente en su tema de su dolor, de solucióneme ya, no lo saben. Pero pues esto también es como un llamado a que el paciente que va a cualquier consultorio pregunte, se dé cuenta que su doctor tenga su diploma colgado, se dé cuenta que si sea de una universidad y se dé cuenta que las condiciones en las que lo atienden sean las correctas, que las cosas estén limpias, estén aseadas. Eso es algo en lo que el paciente se debe fijar. O sea, a veces uno dice, fue la confianza, no, es que yo me confié porque pues yo lo vi, sí. Pero no es eso, a veces uno tiene que asegurarse de esas cosas. ¿Qué opina de la frase, el más conocido le gana al mejor? Ay, no sé, es difícil. Es difícil porque tú puedes ser muy conocido, pero si no estás actualizado, entonces como que, ¿de qué te sirve? En este mundo, en la odontología hay que estarse actualizando. Por lo menos una vez al año tienes que hacer algo para actualizarte. Porque claramente el doctor de hace muchos años, el que ya es un señor o una señora, pues hacen cosas mucho más invasivas que las que se hacen hoy en día. Entonces a veces no se trata de que es el más antiguo, sino de también mirar el que es menos invasivo y el que trata de hacer las cosas lo más humanamente posible. Nosotros estamos de acuerdo cambiando la frase, diciendo mejor, el más conocido le gana al mejor, y si podemos ser los dos, pues excelente. Sí, claro. Ser sí, el más conocido es el mejor. Sí, claro que en la odontología hay muchos de muchos y hay mejores de mejores. O sea, yo sigo a muchos odontólogos que yo digo, uff, yo quiero ser como ellos, ¿sí? Porque son doctores que llevan muchos años de experiencia, pero que se siguen actualizando, que siguen enseñando, que siguen dejando esa semillita ahí en los estudiantes de que esto se puede hacer. Entonces todavía quiero ser todavía como muchos. ¿Estudiar o trabajar? ¿Qué prefiere? Las dos, a mí me gustan las dos. De hecho, siempre hice las dos. O sea, en el pregrado y en el posgrado hice las dos todo el tiempo. Trabajé y estudié. ¿Cómo organiza su tiempo? La doctora es muy ocupada, entonces coordinar con ella, incluso esa grabación de contenido para la marca es difícil a veces porque si cruza, obviamente tiene muchos pacientes. ¿Cómo es un día a día suyo? Bueno, un día a día mío, ahorita, o sea, hoy en día ya con la especialización como ortodoncista, puedo dedicar más tiempo a mi hogar. Mi hogar en este momento es mi esposo, 3 perritos que tengo y mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, entonces ya lo puedo hacer, antes no lo podía hacer. O sea, antes trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, ahora tengo la mañana libre, ya puedo disponer de eso. Entonces normalmente yo en mi rutina me levanto a las 5:30 de la mañana, voy a entrenar, estoy en el gimnasio hasta las 7:30 de la mañana, de ahí bajo, paseo mis perros, llego y hago cosas de mi casa. Entonces a organizar el apartamento, la ropa o el X. Y sobre la 1 de la tarde ya me dirijo a trabajar y desde ahí ya me dan las 8 o 9 de la noche trabajando. Descanso los domingos, el domingo es el día de descanso. ¿Y festivos? Domingos y festivos. Tengo un sábado de descanso al mes, que ese sábado buscamos hacer algo con mi esposo los dos. Ir a conocer algún sitio que no hayamos visto, alguien nos invita a almorzar, a eso vamos. Manejo agendas todos los días de ortodoncia, entonces el día que hay unos días a la semana que descanso, como hoy, pero tengo pacientes de odontología general, pacientes de hace muchos años que se atendieron conmigo y dicen, no, yo quiero es con ella. Claro. Entonces voy a atenderlos ya un poco más libre, ya un poco más tranquila, pero el resto siempre es agenda de ortodoncia, o sea, mi jornada siempre es en la tarde y los sábados sí, estoy desde muy temprano, 6:30 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Cómo equilibrar una vida tan ocupada laboralmente con una vida personal, familiar? Uno se distribuye bien, ¿sabes? Uno aprende a hacerlo. O sea, uno aprende y la familia y la pareja saben cuáles son los tiempos de uno. Entonces, por lo menos mi familia ya sabe que yo solo trabajo en la tarde. Entonces, mi familia o mis hermanos saben que me pueden llamar en la mañana y yo contesto en la mañana, echamos chisme y demás. Para hacer vueltas, procuro hacerlas en la mañana. Entonces, los bancos, cualquier cosa, procuro hacerlas en la mañana.
Y los fines de semana, o sea, el sábado que yo descanso, entonces he tenido mucha colaboración porque eso sí es verdad de mi familia y de la familia de mi esposo. Hay eventos familiares, bautizos, primeras comuniones que tanto mi familia como la de él procuran avisarnos como Lizeth, ¿qué día descansa o puede cambiar ese sábado para que ella esté? Entonces procuro hacerlo siempre. Este año sí me tocó perderme un evento importante, pero bueno. ¿Qué evento? El bautizo de mi sobrina, la menor. Me tocó, no tuve forma de cambiar la agenda de los pacientes, entonces es algo que yo les digo mucho a ellos, o sea, el paciente ya viene programado a que, no sé, después del 15 es su control de ortodoncia, entonces el paciente ya sabe que después del 15 es. Como que tú le digas unos 8 días antes, ay no, ven, la doctora no va a venir porque tiene un evento, pues tú como paciente dices, hey, pero pues es mi tiempo también. Sí. Entonces yo procuro que se respete mucho eso en los pacientes. A veces no me gusta que los atienda otra persona porque pues no es lo mismo. Y es verdad, uno por eso puede cambiar de incluso consultorio. Sí, de hecho en nuestro consultorio también recibimos varios pacientes que llegan de otro sitio y es que nunca me atendían, no me tenían esperando 2 o 3 horas, o no, es que yo iba y la doctora no me gustaba cómo me atendía, la auxiliar nunca me llamaban a confirmarme las citas, entonces a veces también llegan así. Igualmente habrá de pronto quien vea este podcast y un paciente de nosotros que se haya ido para otro, lo sentimos, podemos fallar también. Pero puedes volver, por favor, vuelva. Ya hablamos de la doctora como profesional. Vamos a meternos un poco en lo personal. ¿Casada? ¿Ya dijo? Casada. ¿Hace cuánto? De casada completó 6 años, pero de estar con mi pareja llevamos 9 años juntos. Felizmente casada. Felizmente casada, sí. Eso es un ese hombre aguanta mucho. Bueno. Sí, ese hombre. Sí, ese hombre aguantaba mucho. Qué bueno. Doc, ¿qué es lo más difícil de vivir con usted? O sea, con usted misma, Dios con usted misma, mío. no para su esposo, no, hablemos de usted misma. ¿Qué es lo más difícil de vivir con usted misma? Mi genio. Yo ¿En a ver, serio? sí, yo soy muy mal geniada. ¿En serio? Soy muy mal geniada. He estado trabajando mucho en eso, pero a veces cualquier cosa como que me altera y yo tengo que decir, no, tengo que calmarme, no puedo hablar así, no puedo contestar así. Eso, y he venido trabajando mucho en eso porque soy muy temperamental y adicional a eso, muchas facciones de mi cara lo dicen todo. Entonces yo de una vez hago así, ya saben que estoy brava, ya saben. Entonces eso es como lo más difícil. Bueno, 3 cosas que les mal genio. Uy, a mí no me gusta el desorden. Okay. El desorden en la casa y en el trabajo no me gusta para nada el desorden. Otra cosa que no me gusta es que la gente, sí, en general la gente, a veces los pacientes, no tengan conciencia con los animalitos. Eso también me disgusta mucho. ¿Algún caso en especial? No, a veces cuando salimos a pasear los perros con mi esposo nos damos cuenta de muchas cosas, o sea, gente que los regaña, los perritos que están en la calle, gente que les pega. Entonces eso también a mí me incomoda bastante, no me gusta. Y obviamente algo que no me gusta, a mí no me gusta que hablen mal ni de mi familia, ni de mis sobrinas, ni de mi esposo, y mucho menos de mi trabajo, de mi consultorio. O sea, para mí que alguien, un paciente o una persona hable mal de alguien de mi equipo, de mi trabajo, no me gusta. Sí, se siente no, como que se metieron con uno mismo. Sí, claro. Entonces me entraron a la casa y me dañaron todo. Sí. De acuerdo. Doc, y ahora al contrario, 3 cosas que le hagan muy feliz, que le arreglen el día. Que cuando usted está de mal genio, pasó una de esas 3, pasaron y ya. Ay, los que me conocen saben que soy muy fanática del arequipe. Entonces, ¿sí? A mí alguien me lleva un arequipe o me da algo de arequipe y ya, o sea, a mí se me arregla el día, ya nada pasó. El arequipe me gusta mucho. Hay una canción que siempre pongo en la casa, en el carro. Algunos amigos dicen, otra vez Lice con esa canción, pero es que es una canción que de 0 a 1000 me sube el ánimo. ¿Qué canción? Es una de reggaetón, se llama Algo me gusta de ti, de Wisin y Yandel. Mi esposa sabe que yo pongo esa canción y brinco en la casa. Me encanta esa canción. Esa canción me gusta mucho también, y algo que me pone muy feliz, no sé, es algo muy curioso, pero a mí cuando alguien me dice, una mujer me dice que está embarazada, así yo no la conozca, a mí me da mucha alegría. ¿En serio? Sí, o sea, a mí llega una paciente que dice, estoy embarazada, y yo, ¡ay, qué bueno! Así la paciente diga, no, pero yo no estaba planeando un bebé, y yo, no, pero no importa, o sea, no sé, a mí siempre me produce mucha felicidad cuando una mujer me dice que está embarazada, no sé por qué, pero sí me produce mucha felicidad. Le contaremos en su momento. No, sí, yo feliz, yo me alegro de todos los que llegan a decirme que están embarazados, me gusta mucho. Esas 3 cosas le suben el ánimo. Sí, o sea, claro. Ni siquiera como que un paciente ya pagó,
un paciente se va a hacer todo el tratamiento y lo pago de contado. No, Esas cosas pues no. sí, esas son cosas obviamente económicas que sí Ok. suben mucho el alma. O sea, que un paciente tú le hagas una cotización y digas, sí, doctora, me gustó, acá la voy a pagar, claro, eso te sube mucho, aunque a veces uno dice, pero como que va a pagar todo de una vez, como tan raro, entonces va a pagar con tarjeta, entonces uno como revisemos si es la tarjeta, si no, porque pues son casos extremos que llegan así. Bueno, Doc, ¿qué la reta? Hoy en día, ¿qué tiene usted como reto personal? Como que usted diga, esto, voy por esto. Uy, muchas cosas. Como reto personal, muchas cosas. Tengo personales, tengo laborales, tengo familiares, así. Y personal, siempre he querido dejar la semilla de lo que es Lisset Durán. O sea, de lo que es mi consultorio, de lo que es mi marca y lo que soy yo. ¿Legado? Sí. Sí, o sea, ahorita quiero que mi sobrina que está estudiando y si otra sobrina quiere estudiar, que lo haga. No quiero que pase como pasó conmigo hace 8 o 9 años, no más, como 15 años, cuando dije que quería estudiar odontología, alguien me dijo, no lo haga, eso es terriblemente caro, es costoso, es estresante, no vas a tener vida. No, entonces yo quiero dejarlo y si yo pudiera en este momento que mi familia se hiciera cargo de mi negocio si algo pasara, que lo hicieran. O sea, que mi nombre y mi marca no murieran. Eso es como lo que quiero hacer ahorita, en lo personal. En lo laboral, claramente quiero extenderme mucho más a nivel profesional, quiero que los consultorios crezcan más, que llegue el momento en el que ya trabajen solitos, porque todavía necesitan de mí. Falta mucho. Sí, falta todavía necesitan de mí un poco ahí para estar. Y creo que también es difícil lo que hablaba ahora de soltar pacientes. Por ejemplo, si yo soy paciente suyo y usted me dice de repente, ya yo me voy a retirar porque voy a dejar personas encargadas, yo quizás no quiera. Sí, eso pasa, de hecho pasa muy constantemente, el paciente no, si no es con usted no, pero uno los va enseñando, ¿sabes? Uno le va diciendo como, bueno, ven, mira, entonces hay pacientes que llegan por una cosita, uno le dice, ven, yo te hago esto mientras la doctora te hace lo otro, y uno les va como metiendo ahí por un ladito a los doctores y ya conocen la mano de esos doctores, el carisma de esos doctores y ya también se van quedando ahí. O sea, para mí lo más importante es que no se casen conmigo, que se casen con mi marca, Claro. eso es. Que sepan que allá está ahora el White y que allá está Lisset Durán y que allá podemos ir porque él me atiende el doctor tal, pero la doctora está frente al negocio. Eso es lo importante. Doc, ¿y qué le da miedo? ¿A futuro qué le da miedo? Fracasar siempre me ha dado mucho miedo. Sí. Fracasar, perder el negocio, perder por todo lo que he trabajado tantos años, siempre me da mucho miedo. A veces pienso y digo, ¿y qué va a pasar cuando ya las manos no me den? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, no, detrás mío viene mi sobrina y ella todavía tiene mucho tiempo por delante y si que otra sobrina va a estudiar, que lo haga. ¿Y o sea, miedo a corto plazo? Ay, miedo a corto, ay no. No sé, mis padres, tal vez es algo que puede estar, pues uno pensaría que no, pero bueno. A uno le asustó sí. Un poco eso. O que la Secretaría de Salud me cerrara. Sí. Eso sí me da mucho miedo. Eso sí le tengo pavor. Sí, no, total. Doc, ¿qué es el fracaso entonces? Es que para mí sería como que intenté, no pude, no me dio, perdí la inversión, me tocó cerrar. Eso para mí sería el fracaso. O sea, que yo dijera el día de mañana, bueno, ya no me sirvió hacer publicidad, no me sirvió poner volantes, no me sirvió tener todo esto lindo, arreglado, con buena higiene, porque me tocó cerrar, no me dan los ingresos. Eso para mí sería el fracaso, o sea, que lo tuviera que cerrar por eso. Una conversación abierta donde dicen que el fracaso no es fracaso, es aprendizaje. Es fracaso sí. Cuando no aprendió y vuelve y le embarra y vuelve y le embarra y vuelve y le embarra. Ahí eso es fracaso. ¿Cómo lo ve? Sí, puede ser. Tuve una experiencia antes de estar con las dos sedes que eran. Sí, tuve una experiencia donde me tocó soltar y creo que es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. O sea, no, la gente muchas veces dice, ay, lo material se recupera, lo material... Pero yo soy muy apegada a lo material. Ese es un defecto que yo tengo. O sea, yo soy muy apegada a mis cosas y puede pasar por envidiosa, porque a veces sí pasa que mi sobrina dice, ay, tía, tú eres muy envidiosa. Y yo digo, pues sí, son mis cosas. Entonces, eso me pasa. Entonces, sí, aprender a soltar para mí ha sido difícil y me pasó hace ya 2 años y medio que tuve que soltar un negocio y lloré y sufrí, pero después entendí y dije, ya,
eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si no lo hubiera soltado, no estaría donde estoy ahorita. ¿Qué negocio soltó? O sea, yo tuve una sede, tuve 3 sedes en su momento. ¿Ah, sí? Tuve 3 sedes y la última sede me tocó venderla porque ya colapsé mentalmente, colapsé económicamente, colapsé. Y también con mis trabajadores colapsé en ese momento. O sea, llegó un momento en que se me retiraron doctoras al tiempo, entonces como que se abría, no se abría. Llamaban los clientes y no está la doctora, hoy está cerrado, se perdían clientes, se perdían pacientes, el arriendo seguía corriendo, los servicios seguían corriendo. Y también yo estaba en muchas cosas al tiempo. Era estar pendiente de 3 sedes al tiempo, era estar pendiente de 6 personas al tiempo y fuera de eso cargar con lo mío. Entonces cargar con mi estudio en ese entonces, cargar con mi hogar en ese entonces y responder por todo. Entonces llegó un momento en el que la vida me dijo, suéltalo, y yo dije, tengo que parar, tengo que hacer un alto, y así fue. Porque cuando yo quería correr y quería hacer todo y me movía como una hormiguita para todo lado, el destino me dijo, no, tienes que quedarte quieta, descansar y respirar y soltar. Si no delegas, no va a funcionar. Entonces aprendí a delegar también en ese entonces, aprendí a decir, tú puedes hacerlo sin mí. Y eso es lo que ahorita me tiene donde estoy, que yo ya confío mucho en mi equipo de trabajo. Ellos pueden hacer sus cosas tranquilo. Si necesitan una ayuda, claro que sí, yo voy a estar, un consejo, una opinión, ahí estoy, pero ya tienen como esa libertad. Antes no, porque yo era como muy pendiente, era ahí. Llegué al momento de asfixiar tanto que asfixié a mi familia, a mi trabajo, a todo. Entonces ahí solté y fue, uff. Iba para una pregunta que era, ¿el trabajo le ha afectado a la familia? Sí, claro, porque en ese entonces, antes de aprender a soltar, que es algo en lo que uno tiene que aprender a trabajar mucho, y yo sé que es muy difícil y a veces uno ve muchas cosas y mucha gente que dice, ay, es que yo cuando hice esto, solté, cambié, pero cuando uno lo hace realmente sí cambia, porque yo empecé a llegar muy cargada a mi casa. Entonces empecé a llegar a mi casa con el estrés del trabajo, con el estrés de la universidad, con el estrés económico, con el estrés de los pacientes, y todo llegaba a la casa. Entonces yo llegaba a la casa de mal genio, llegaba, ay, pero es que tú no entiendes, pero es que tengo que pagar el arriendo, pero es que tengo que hacer, y empecé a tener problemas ahí, porque me decían, entonces solucione, entonces si esto no le da, pues solucione, si esto no le da, pues entonces retírese, si esto no sé qué. Y yo decía, pero es que esa no es la solución. Entonces ahí es donde iba lo más difícil, pero siempre en mi casa hay polos a tierra, siempre. Algo que la gente no sabe de mí es que yo soy muy familiar, o sea, en mi casa hay algo y es que no hay secretos. Okay. Y digo en mi casa no solo por mi esposo, digo en mi casa con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, o sea, a mi hermano le pasa algo hoy, mínimo, no sé, los policías lo pararon y le hicieron un parte. Es algo que mi hermano justamente se puede quedar callado y decir, le hicieron un parte. Sí. No, todos lo sabemos. Entonces en mi casa todo pasa. Entonces cuando hubo ese colapso, entonces yo recibí llamada de mis hermanos diciendo como, venga, ¿qué pasa? ¿En qué le ayudamos? ¿Qué necesita? ¿Sí? De mi esposo, de mi papá, de mi mamá. Entonces es algo que siempre he tenido yo. Por eso para mí, mi pilar y mi fuerte son ellos. Claro. Son mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos, mi esposo y mis sobrinas. Todo el núcleo. Somos muy familiares. Entonces ellos en su momento dijeron, ¿qué necesita? Si necesita vender, listo, vendamos. ¿Qué va a solucionar con lo que vende? No, esto. ¿Va a estar tranquila? Sí, yo creo. ¿Está segura? No, pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces ahí fue cuando yo dije, me colapsé y bueno, la solución fue y en su momento dije, fracasé, no pude, me quedó grande, qué embarrada porque no pude mantenerlo, pero hoy en día, que han pasado ya 3 años, digo, no, pues fue lo mejor que pasó en su momento. Mirando atrás, uno une cosas y uno dice, esto pasó por algo. Sí, claro. Y me trajo cosas mejores y todo. Seguro, cuando vendió, esos otros 2 se le potencializaron. Sí, porque muchos pacientes de esa sede, como me conocían, entonces se fueron para el otro lado. Hubo muchos pacientes que quedaron ahí. Hoy en día tengo la fortuna de que trabajo para ese consultorio. Entonces yo llego y lo veo y digo, quedó en buenas manos, quedó con una doctora que lo quiere, que lo tiene bien, que lo cuida, que no se ha ido del punto donde está. Entonces eso me da mucha alegría. Hay muchos pacientes que todavía sigo viendo ahí que son míos, pero que ya obviamente se atienden con la otra doctora. ¿Qué le dijo su mamá y su papá cuando usted les dijo que quería ser odontóloga? No, de hecho es que mi mamá siempre decía que yo cuando chiquita decía eso, que desde los 6, 7 años decía que quería ser odontóloga. Entonces mi mamá, cuando yo quise estudiar salud oral, ella dijo, no, pues empecemos por ahí, porque en ese tiempo no había económicamente cómo empezar la carrera de una vez.
Entonces tocó empezar por esos pinitos de salud oral y ya cuando terminé de ahí y trabajé como auxiliar, dije, sí, yo quiero hacer esto. Entonces recibí el apoyo, por eso yo te digo que de pronto suena cansón nombrar tanto a mi familia, pero fue así. O sea, mira, cuando yo empecé a estudiar, teníamos la mitad del semestre. Entonces mi papá y mi mamá dijeron, bueno, saquemos un préstamo para la otra mitad. Sí. Mi hermano mayor me regaló la bata, mi segundo hermano me regaló el uniforme, mi tercer hermano me regaló los tenis y con eso me mandaron a estudiar. Okay. Entonces ese siempre ha sido el apoyo. Pues es que con razón habla tanto de ellos, o sea, fue su apoyo, ha sido su apoyo siempre. Siempre lo van a hacer. 3 valores que le hayan enseñado a ellos, que le hayan inculcado a ellos desde chiquita. A trabajar. O sea, yo sé que no es un valor, pero trabajar es algo que mi papá siempre dice. Mi papá siempre dice, cuando toca trabajar, y si tiene que madrugar, pues madruga, y si tiene que trasnochar, pues trasnocha. Pero valores, por lo menos mi familia ha sido muy honesta, han sido muy respetuosos y han sido muy amorosos. No amorosos pues del abrazo, la melosería, no, pero están ahí cuando uno los necesita. ¿En qué momento se ha sentido sola? Nunca. ¿Que ellos no han estado ahí? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Yes. Mis hermanos siempre han estado ahí, mi papá y mi mamá siempre han estado ahí. Y desde hace 9 años que está mi esposo, siempre ha estado ahí. ¿Y es depresiva o alegre? No. ¿Alegre? No, sabes que no, sí, soy como muy alegre. Soy de pronto más seria, o sea, no es como pues que yo llegue y suelte la carcajada así por todo, no, soy más seria, soy muy respetuosa, yo trato de separar mucho lo laboral de lo personal. Trato de charlar con la gente o con mis colaboradores para conocer algo de sus vidas, pero nunca como que me entrometo en eso y siempre tengo muy bien separado lo laboral de lo personal. ¿Qué necesita alguien tener para que usted confíe en esa persona? Sea una doctora que usted contrató, sea alguien de su equipo que usted contrató. ¿Qué necesita esa persona tener para que usted diga, confío? Que no tengan miedo a preguntarme. O sea, a mí que el auxiliar me diga, que es que no sé si lo que te voy a preguntar está bien. No, pregunte, no importa. Okay. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, yo prefiero que pregunten todo, hasta la cosa más mínima que ustedes crean que hay, esa pregunta tan boba, no, eso no es bobo, tienen que saberlo para poderlo hacer. Entonces, eso sí, y obviamente que sean muy honestos. O sea, doctora, mire, hice este procedimiento mal, me equivoqué, ¿cómo puedo solucionar? Pero no como que no hicieron, no dijeron, no pasa nada, o sea, eso para mí sí es fatal. ¿Y qué admira usted de las personas? Llámese colaborador suyo, doctora, alguien externo, ¿qué admira? A mí me gusta mucho cuando la gente trabaja, cuando se esfuerza por aprender, eso sí me gusta mucho. O sea, que diga, yo quiero hacer esto, me gusta y lo voy a lograr, eso admiro mucho de la gente. Qué bien. Doc, ¿y cómo se ve usted en lo personal en 10 años? No, vamos, 9 años. No 10, 9. No, espero seguir ejerciendo, sí, ajá, de pronto ya un poco menos atareado, sí, ya de pronto con menos pacientes, pero no porque no me guste atenderlos, sino porque ya espero en 9 años estar más estable para poder dedicarle más tiempo a mi esposo y a mi familia, poder viajar un poco más. ¿Qué le dice a su esposo de que sea odontólogo y que tenga su consultorio y 2 sedes además? No, es que con mi esposo es muy lindo porque él me conoció siendo estudiante, entonces algo que nosotros nos miramos todos los días y nos decimos es, nosotros empezamos de abajo, mira cómo estamos hoy en día los dos. O sea, cuando mi esposo me conoció, yo cargaba una maleta al hombro y 1000 problemas encima con lo de estudiar. Pero ahorita... ¿Sigue solo con la maleta? Sigo solo con la maleta, no con los problemas. Pero no, con mi esposo empezamos de abajo, entonces a él le gusta, él muchas veces cuando le dicen, ay, pero es que su esposa nunca tiene tiempo, pero es que su esposa tal, y mi esposo como les dice, pues mi esposa es profesional de la salud. El que sabe que es un profesional de la salud sabe que normalmente no tienen tiempo. ¿Cómo le ha ido haciendo marketing para su marca personal? Me ha ido bien, siempre le tenía mucho miedo a eso. O sea, esa es una de las cosas que he ido mejorando y me ha ido gustando. Yo nunca he tenido problema en hablar en público ni expresarme, como se han dado cuenta. O sea, no tengo problema con eso. Pero sí era como que, ay, ¿será que en redes sociales sí me dan? ¿Será que mis amigos no se van a burlar? ¿Será que mis colegas no van a decir eso que tú dijiste está mal?
No, mira que por el contrario me ha ido súper bien. Tengo amigos que dicen, oh, Lizeth, cómo se ve bonita, qué chévere esos videos, mira que se ven súper bien editados, quién los está haciendo, cómo se ven de entregado. Sí, eso me gusta mucho. Los pacientes como, o sea, ha sido tanto como lo que hemos crecido, tanto en la marca personal como en la marca comercial, que muchos amigos de infancia han aparecido a través de eso. Entonces han aparecido amigos de colegio, han aparecido amigos de trabajo, como ven, ay, sí, voy a atenderme contigo y demás. Entonces sí, es algo que sí recomiendo hacer cuando se quiere crecer. O sea, esto se trata de querer crecer. ¿Cómo rompió ese miedo a eso que nos acaba de mencionar? ¿De ¿Con qué van ustedes? a decir? ¿De qué van a decir? ¿De qué susto? ¿Cómo voy a verme? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Cómo rompió ese miedo? Aparte de nosotros, ¿qué hizo usted internamente para superar eso? Lo que pasa es que uno tiene que estar actualizado y las redes sociales ahorita mueven mucha gente. Entonces a ti ya no te va a llegar, o sea, esto se maneja por rangos. Entonces está la persona más adulta, que pues es el que pasa, ve el local, el que le gusta cómo la atienden, pero ahorita los jóvenes, los adolescentes, algunos adultos como yo, miran mucho las redes sociales. Ajá. Entonces, ay, ve, este consultorio es bonito, esta doctora está hablando de algo que me gusta. Entonces es ahí donde eso ha funcionado. Entonces, para mí querer estar al día y actualizada es lo que me tiene acá. Porque si yo hubiera dicho, no, es que yo no confío en las redes sociales, porque esto también es de confiar. O sea, si tú no confías en las redes sociales, en el poder que tienen las redes sociales para bien, no va a funcionar. Porque si tú dices, no, es que yo solo con volantes y con el voz a voz, no, el voz a voz algún día se puede acabar. Pero las redes sociales y la tecnología va a estar siempre ahí, al límite. Entonces, eso fue lo que me motivó y ver que funcionó, porque creo que eso es lo más importante y obviamente esto no es de un mes, esto no es de 2 meses, esto es de tiempo, es de años, es de todo para que uno pueda estar donde está. Te voy a pedir 3 consejos. El primero, ¿qué consejo le da a la persona que dice yo quiero ser odontólogo? Sí, que estudie, que no le tenga miedo, hay que esforzarse, sí, hay que llorar, también se llora, también se disfruta, pero se puede, o sea, la profesión es muy linda y vuelvo y repito, el ver que alguien te diga gracias y te dé un abrazo, te sonría, con eso uno queda lleno, ya, no hay dinero que compre esa sonrisa o esa felicidad de un paciente. El segundo consejo para alguien que dice yo quiero emprender. Financieramente hay que tener una base, porque eso sí no hay nada que hacer. Hay que tener una base donde tú digas, yo tengo que tener para 6 meses de arriendo, tengo que tener para 6 meses de insumos y tengo que tener para 6 meses de alimentación básica mía, por si esto no da. Eso en caso tal que quiera emprender en un negocio físico. Sí, bueno, en cualquier negocio en general. O sea, si tú vas a emprender en una odontología, claramente tienes que buscar un buen público. Tú no vas a estar en algún sitio escondido porque no te va a servir, uno necesita visibilidad. O sea, necesitas alguna vía pública, alguna vía transitada, algún centro comercial cerca, una escuela cerca, una iglesia cerca. Esos sitios, esos puntos son muy estratégicos para que puedas emprender, preferiblemente que sean en los primeros pisos, porque a la gente a veces vaya a subir, qué pereza, entonces no suben. Eso sería, pero si quieren emprender, sí, o sea, ejercer en odontología es gratificante porque tú haces tu trabajo con paciencia, con tranquilidad, no estás como que, ay, ya tengo el paciente ahorita en 15 minutos, corre, no, lo puede hacer uno tranquilamente. Entonces sí pueden emprender, sí lo pueden hacer, hay que cosas específicas, vías públicas, algo cercano, obviamente temas de Secretaría de Salud, leyes y normas, sí tienes que tenerlas súper claras. Y el tercer consejo, para alguien que dice, a mí me da miedo crear contenido para redes sociales, quiero crear una marca personal, quiero contar de lo que sé, mi experiencia en el área que sea, pero me da mucho miedo del que dirán. Que no debes tener miedo, o sea, ni que te veas gordo, chiquito, flaco, que el pelo crespo, que el pelo liso, o sea, nada de eso. Todo eso, si uno tiene un buen equipo de trabajo, se puede lograr. O sea, yo lo digo por experiencia, cuando empecé en redes sociales no tuve un equipo de trabajo que me ayudara tanto como la agencia de Wow Mira, y realmente mis redes sociales han crecido mucho por eso,
porque ellos hacen que todo esto sea más fácil, hacen que te sientas en casa, que sea chévere, que sea como si estuvieras hablando con cualquier persona en la sala o en el carro o en la calle, y hace que todo esto sea mucho más sencillo. Doc, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por todo lo que nos contó, por historias y cosas quizás muy personales que nunca han sido públicas, nunca las hemos sacado en redes sociales ni nada. Gracias por las flores que nos echa. Es con mucho gusto y amor que trabajamos con su marca. Con ella trabajamos en su marca personal y también trabajamos en su marca pues con los consultorios de Oral White. En la descripción de este video, acá abajo, vamos a dejar las redes sociales de Oral White, de la doctora, para que la sigan. Gracias, Doc. Es un honor de verdad que usted esté acá con nosotros. Y ya para finalizar, que nos diga, ya como despedida, una frase que usted diga, esa es mi frase de batalla. Esa es la frase que me gustaría que estuviera en mi epitafio y en todo lado, y que esto le quiero dejar también de legado. Una frase que transforme no solo las sonrisas, que es lo que usted hace, sino la vida incluso. La que tengo en el eslogan de mi marca: creamos sonrisas que cambian la vida. Esa me gustaría que quedara, que la gente que quiere ser odontóloga o que está estudiando ahorita piense en eso, en que ver sonreír a alguien es la carta de presentación de cualquier cosa. ¿Y algo que nos quiera dejar? No, que estoy muy agradecida. De verdad, qué bueno que la gente conozca, que no piensen que todo no lo dio el destino, sino que se trabajó y se luchó para estar donde está. Que vamos por más, que Oral White va a crecer mucho más con la ayuda de ustedes y que mi marca personal también. Y antes de que te vayas, porque ya este video estás viendo que se está acabando, antes de que te vayas, te invito a ver este video que te dejamos acá. Mira, aquí lo puedes ver. Si tocas esta carota que aparece acá, vas a poder suscribirte a este canal y conocer mucho más de podcast con invitados también que nos han enseñado muchísimo de emprendimiento, de marketing, de negocios, de su vida personal, que eso nos nutre un montón. Ve a verlo.